hacer como de manera muy escueta un recorrido pequeño que puede llegar a aportarnos la disciplina positiva, el método Montessori, eh, pero existen otra cantidad de modelos muy enriquecedores, maravillosos, pero que depende también de nuestra necesidad como padres y de lo que queremos formar en nuestros hijos, si son o no el modelo adecuado para criar a nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿a qué vamos? La sesión anterior finalizamos tratando de enmarcar esos objetivos que nosotros tenemos como padres a largo y a corto plazo en la crianza de nuestros hijos. Entonces, vamos a empezar con adentrarnos en la pedagogía de Cristo y en el modelo de Jesús poniéndonos en contexto. Jesús vino a la tierra a cumplir la tarea que le había encomendado su Padre. Y mientras él estaba desarrollando y realizando esa tarea, era visible en todas sus acciones su relación y comunión con su Padre. Todo lo que Jesús hacía en la tierra daban cuenta de que él estaba siempre conectado con el corazón del Padre y que cumplía una tarea que apuntaba a un propósito. Entonces es muy importante que nosotros podamos traducir esto que estamos poniendo en contexto a la crianza con nuestros hijos en cuanto a que nuestras obras como padres se van a ver siempre reflejadas en el carácter de nuestros hijos. Así como cuando Jesús vino a la tierra y nosotros pudimos, bueno, las personas en ese entonces y nosotros a través de la Biblia podemos ser testigos de que Él es ese reflejo del Padre, asimismo nuestras obras se van a ver reflejadas en el carácter de hijos, en cómo responden frente a una situación, en qué sale de ellos cuando están en un momento de enojo, de frustración. Entonces, en nuestro rol de padres nos tenemos que centrar muchísimo en la crianza intencional. Y yo seleccioné como una cantidad de claves o tips que nos pueden ayudar a enfocarnos en una crianza intencional. Entonces, la primera es formar a nuestros hijos con un cimiento firme y sólido. Y estoy segura que este es el único modelo educativo que nos va a ofrecer esto, porque este modelo pedagógico está fundamentado en Cristo, que es el único que no cambia, no varía, no pasa, no deja de ser. Hemos visto, como les enuncié al iniciar, que hay muchas teorías, muchos planes que han venido variando, siendo enriquecidas, complementados con otros, pero que si bien han tenido cierto éxito en su momento o han sido satisfactorias, han dado resultado, a medida que van pasando y van cambiando nuestras condiciones o nuestra realidad, esos modelos dejan de ser efectivos. Entonces, esto es algo a lo que nosotros no nos vamos a ver enfrentados con el modelo de Jesús. Obviamente vamos a estar asumiendo retos, eso no significa que entonces nuestra crianza o nuestro rol como padres tener un alimento, que va a ser todo súper sencillo, súper fácil. No, puede implicar todo lo contrario, pero con seguridad estaremos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas en un modelo que no cambia, en un modelo firme. Entonces, ese modelo firme tiene como propósito llevar o acompañar a nuestros hijos a cumplir el plan que ya ha sido establecido por Cristo para la vida de cada uno. Por eso es muy importante que retomemos, y aquí se van a ir dando cuenta a medida que vamos avanzando, cómo todo lo que les estoy hablando sobre la pedagogía de Cristo tiene una que otra cosa de otros modelos, pero este, digamos, es el modelo más completo, porque a través de este modelo nosotros podemos ver que los otros se nutren de él, y que si, por ejemplo, el método Montessori al brindarle un ambiente organizado, o la disciplina positiva al enfocarse entonces en lo bueno, le ofrece al chico otra mirada de la situación. Este modelo le está dando todas en una, y es un modelo que no cambia ni varía, que me parece pues fundamental. Entonces, tip o clave número 1, enfocarme en el corazón de mi hijo más que en su conducta. Y es muy importante que nosotros como padres aprendamos a identificar las conductas erradas, las conductas negativas, las reacciones que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto, pero también que sepamos mirar el corazón de nuestro hijo en medio de esa situación, en medio de esa actitud. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? O sea, si con su reacción está siendo impaciente, volátil,
está mostrando frustración, está golpeando a otros, está reaccionando de cierta manera, ¿qué me está queriendo decir que hay en su corazón con esa conducta? Entonces es muy importante no dejar de lado la conducta, pero sí centrarme en el corazón de mi hijo. Entonces estamos en los tips para la crianza intencional. Ese es el número 2. El número 1 es formar a mis hijos en un cimiento firme y sólido, que es el plan establecido por Cristo para sus vidas. El número 2, enfocarme en el corazón de mis hijos más que en sus conductas. Y el número 3 es ser el ejemplo principal de mis hijos. Y lo hablábamos en sesiones anteriores sobre la importancia de modelar, que no es lo mismo cuando yo vivo una situación a cuando yo la escucho. Y en esto a veces de pronto no somos muy conscientes y es que nuestros hijos nos ven más de lo que nos escuchan. Entonces es muy importante que a la hora de nosotros una determinada situación o tener una conducta o reacción de esta manera, estemos plenamente convencidos de que ellos están observando cómo nosotros unificamos esa fe que prodigamos con la situación que estamos viviendo. Y ahí es donde más adelante les voy a contar cómo podemos acercar el corazón de nuestros hijos al Padre a través de nuestra propia relación con Cristo como Padre. Entonces esos serían como los 3 elementos que nos ayudarían a enfocar nuestros ojos en una crianza intencional. Si queremos ser intencionales a la hora de enfocarnos en la crianza de nuestros hijos, es muy importante que nosotros tengamos claras las metas a las cuales vamos a apuntar. Y para esto queremos ser ordenados, no adelantarnos o saltarnos procesos, y eso implica asumir cada cosa paso a paso. ¿Qué es lo primero que yo debo asumir para poder criar a mis hijos como un buen padre? Concentrarme en la meta de ser padre. Y para ser padre, hay varios puntos, pues para ser un padre que tiene la capacidad de criar a sus hijos con base a este modelo cristocéntrico del que les estoy hablando, es muy importante tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, número 1, vital, un matrimonio saludable y fuerte. Cuando yo creo un contexto adecuado, saludable para la crianza de mis hijos, ellos van a ser niños felices. Eso que yo le estoy proporcionando en mi relación con mi esposo, en nuestro matrimonio, va a ser la base fundamental que le va a permitir a él crecer en un ambiente sano, feliz, donde se sienta seguro, donde tenga acceso a todo tipo de recursos para fortalecer su crecimiento personal. Número 2, este matrimonio, para que sea fuerte y saludable, no puede estar centrado en nuestros hijos. Y este es un punto muy importante porque a medida que vamos avanzando, digamos, en este tema del matrimonio y de los retos que se van presentando en la cotidianidad, se empieza a desdibujar esa visión cristocéntrica de la familia. Más adelante voy a profundizar en ese tema, pero entonces este es un punto importante para un matrimonio saludable y fuerte. Y número 3 es que este matrimonio debe estar construido para que dure más de lo que va a durar mi crianza con los hijos. Entonces es importante que nosotros tengamos puesta la mirada en que esa relación y ese matrimonio que yo tengo con mi pareja primero antecede a mis hijos, porque se construyó antes de que ellos llegaran, y segundo, va a perdurar, queriendo Dios, hasta que ellos se vayan, hasta mucho después de que ellos se vayan. Entonces es muy importante que no perdamos de vista ese componente, porque podemos ver que cuando esto se empieza a desfigurar, va generando cierto tipo de conductas y de inseguridades que posteriormente los hijos empiezan a proyectar aún en sus propias relaciones interpersonales. Entonces, muy importante tener esos 4 puntos, ya que tenemos los tips para una crianza intencional. Ahora, entonces, ya sabemos cómo tener un matrimonio fuerte y saludable. Número 2, importantísimo también, prioridades claras. ¿Qué prioridades le estoy mostrando yo a mi hijo? Entonces, ¿por qué son importantes las prioridades? Primero, porque me ayudan a definir claramente cuál es el significado del éxito en la vida. Y aquí es vital la comunicación entre los cónyuges y las parejas, porque si el significado de éxito para ti es uno y el significado del éxito para tu esposo es otro,
van a tener una bifurcación o van a estar tomando dos caminos diferentes y eso puede llevar a los hijos a un estado de confusión. O sea, si tú estás tratando de proyectar a los hijos para el éxito, pero esa mirada y esa visión que tú tienes está completamente desdibujada o alejada de tu pareja, es algo importante que tienen que arreglar y llegar a un acuerdo para que ellos puedan entender ese significado que ustedes le quieren transmitir. Entonces, importante definir claramente juntos el significado de ese éxito. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico súper chévere que los va a ayudar como a ponerse en sintonía y a estar en la misma página y también a determinar, bueno, qué tanto estamos alineados en cuanto a valores, a lo que consideramos casi que obligatorio, a lo que de pronto no nos parece tan trascendental. El siguiente punto que es muy importante es considerar la clase de adultos que yo quiero que mis hijos sean. Y aquí es recordar un poco los temas que tocamos en las dos sesiones anteriores en cuanto a los objetivos a largo plazo. Recordar que esta crianza y estos modelos de crianza que estamos compartiendo aquí no apuntan a un resultado inmediato, sino que implican un trabajo sistemático, donde yo tengo que ser persistente, disciplinado, dejar de lado cierto tipo de cosas por X cantidad de tiempo mientras puedo hacer ese ejercicio práctico con mis hijos. Entonces, cuando yo tengo clara la clase de hijos que quiero formar y que quiero entregar y poner en la sociedad, eh, yo me aferro a esos objetivos a largo plazo y esos objetivos que ya tengo a corto plazo en la crianza de mis hijos se van a ver reflejados día a día en lo que yo quiero que ellos sean en el futuro. El siguiente punto es entender que mis hijos tienen almas eternas. Y aquí hay un punto de reflexión muy valioso, porque si nosotros tuviéramos siempre claro que todo lo que nosotros hacemos y todo a lo que le apuntamos tiene un impacto eterno en la vida de nuestros hijos, reconsideraríamos muchas veces, más de una vez, lo que vamos a hacer, la decisión que vamos a tomar, la forma como vamos a reaccionar. Entonces, si yo tengo claro que esa crianza no termina cuando mis hijos se van, cuando mis hijos se casan, cuando entran a la universidad, cuando yo tengo claro ese horizonte y recuerdo que estos hijos son unos instrumentos que ha puesto Cristo en mis manos para que yo los prepare, los conecte con el corazón del Padre y los edifique a través de lo que yo he recibido, con seguridad las cosas que yo hago van a ir dirigidas a tener otro impacto. Y está bien que nos centremos en suplir necesidades básicas, en enfocarnos en su educación, en el éxito, por supuesto, pero es muy valioso cuando nosotros no perdemos de vista que ellos son seres eternos al igual que nosotros y que por eso es tan importante cada acción que nosotros, digamos, apliquemos a la hora de criar. El siguiente punto es tomar un momento para identificar y preguntarnos qué cosas estamos priorizando en la crianza de nuestros hijos. Si mi gran prioridad como papá es conectar el corazón de mi hijo con el corazón del padre, ¿qué estoy haciendo yo para que eso se logre? ¿Por qué? Porque cuando mi corazón y eso lo debo hacer de manera práctica, primero yo con mi hijo. Si el corazón de mi hijo está conectado con mi corazón y yo con el suyo, va a ser mucho más fácil extrapolar eso a una relación espiritual, donde luego, posteriormente, pueda conectarse con su Padre Celestial con base a las características que tú le has mostrado en la paternidad, en la confianza, en el amor incondicional. Entonces, si yo quiero exponer a mis hijos a una vida espiritual, a un encuentro con Dios, yo necesito ver a mis hijos como Dios los ve. Y podríamos usar como ejemplo el hijo pródigo, que cómo recibió el padre a ese hijo que actuó de esa manera, que se fue, que desperdició su herencia. ¿Cuál fue su actitud cuando él regresó? ¿Cómo tenía sus brazos para recibir a ese hijo? Y a veces es muy fácil en la cotidianidad con todo lo que tenemos en mente, las preocupaciones, las responsabilidades,
que le demos otro significado de pronto a las cosas que no son tan valiosas en ese momento de la crianza. Entonces la invitación es que podamos pensar si yo quiero producir esos resultados eternos en mi crianza y yo quiero que ese sea el impacto, yo estoy viendo a mis hijos como Dios los ve. Yo los estoy mirando con la gracia y la misericordia que Dios ha puesto sobre mi vida cuando yo me equivoco, cuando manifiesto que no sé qué hacer. Entonces aquí yo quisiera tener un momento con ustedes para hacer un ejercicio práctico con base a lo que hemos venido conversando. Sería ideal que tuvieran ahí de pronto a la mano el celular para que tomen nota o una hoja y un lápiz, porque yo voy a compartir con ustedes como una lista de prioridades. Obviamente estas prioridades no son las mismas para cada uno de ustedes ni para cada familia, son prioridades que van variando de acuerdo a lo que ustedes están viviendo, pero este ejercicio práctico los va a ayudar a conocer si están en sintonía. Por eso es muy importante que si están con sus esposos, lo puedan hacer de manera individual para que luego comparen y vean qué tanta conexión hay entre las respuestas del uno y del otro. Entonces, van a ver 3 calificaciones, A, B y C. A para ti va a ser tengo. Esto es algo que yo tengo que hacer. Esta es una prioridad en mi vida a la hora de criar a mis hijos. La B va a ser debo. Yo yo creo que debo enseñarles esto. Y la número C, y la C, podría. Yo creo que podría enseñarles eso, aunque esto también me parece importante. Entonces, yo voy a leer un enunciado, obviamente para que ustedes no tengan que escribirlo todo y no se haga muy extenso, pueden poner una palabra clave. Les voy a dar el ejemplo con el primer enunciado. Si yo digo, quiero que mi hijo muestre respeto, entonces para que se acuerden pueden escribir respeto como palabra clave y van a poner al final de la palabra A, B o C. Para ti es algo que estás seguro que le tienes que enseñar a tu hijo, es algo que debes o es algo que podrías si te queda tiempo, si... Entonces, bueno. Número 2, quiero que mi hijo sobresalga académicamente. Quiero que mi hijo sea popular. Quiero que mi hijo conozca y ame a Cristo. Quiero que mi hijo sobresalga en los deportes, las artes o en algún interés especial. ¿Puedes repetir, por favor, la última pregunta? La última. Sí, por favor. Quiero que mi hijo sobresalga en los deportes, las artes o en algún interés especial. Quiero que mi hijo vaya a la universidad. Quiero que mi hijo tenga una buena reputación. Quiero que mi hijo sea mi amigo.
Quiero que mi hijo se case y tenga una familia. Quiero que mi hijo comparta su fe con los demás. Quiero que mi hijo sepa cómo reparar cosas. Quiero que mi hijo disfrute las mismas actividades que yo. Y por último, quiero que mi hijo sea generoso. Por favor, revisen que sí les hayan puesto a cada una la letra correspondiente, A, B, C, de acuerdo al orden de importancia. Listo. El propósito con este ejercicio es ayudarlos a escoger las prioridades de la crianza en pareja. Entonces, ¿cómo se haría? Para los que no están haciéndolo en este momento con su pareja, la idea es que ustedes seleccionen o subrayen todas las A que tengan en la lista y que comparen con su pareja si esas son también las A o los tengo de su pareja en cuanto a la crianza, y que se tomen un momento para conversarlo, reflexionar al respecto, determinar el impacto que tiene o no eh, el tener prioridades conjuntas en las que mis hijos vean que los dos tenemos los ojos puestos en la misma dirección. Y esto es muy importante porque el siguiente punto se trata de cómo un matrimonio sólido crea hijos seguros. Entonces, hay un aspecto, digamos, muy relevante en este punto, y es que nosotros le proporcionemos seguridad a nuestros hijos, mostrándoles que no hay ninguna situación en la que ellos puedan causar divisiones entre tu pareja y tú. Y este normalmente es un error muy común que cometemos cuando se presentan situaciones en la cotidianidad en la que nuestros hijos ven o perciben que una decisión, un comportamiento, una actitud de su parte hace que entre ustedes dos haya una discusión, eh, digamos una diferencia de opinión marcada, distanciamiento, poco amables y asertivas. Entonces, eh, la idea con este punto es que nosotros tengamos la oportunidad a través de los hechos de expresarle a nuestros hijos que a pesar de que se presenten situaciones, de que hayan momentos en los que no siempre estamos de acuerdo, primero ellos no son los culpables, que ellos bajo ninguna circunstancia causan división entre nosotros, sino que por el contrario nosotros somos un equipo que trabajamos siempre juntos en pro de su bienestar, de su cuidado, de su crecimiento, y que como queremos apoyarlos y responder a esas necesidades que ellos van presentando en la medida que van creciendo de manera oportuna, eh, nosotros tengamos un vínculo tan fuerte y tan claro en nuestro rol
que sepamos aprender a ejercer nuestro papel de manera adecuada dependiendo de la situación. Saber cuándo debo estar ejerciendo mi rol como padre y cuándo debo estar ejerciendo mi rol como esposa. Cuándo debo estar ejerciendo mi rol como madre y cuándo debo ejercer mi rol como padre. Porque también hay una tendencia a que entonces el esposo se vuelve uno más de los hijos y él también llega a sentirse como uno más de sus hijos en la forma como se le habla, como se le falta el respeto. Entonces, aprender a ejercer ese papel también implica que yo sepa diferenciar en que cuando estoy molesta, la forma como me acerco a las personas es esta, que aunque yo no esté de acuerdo con mi esposo en una situación, la forma como la abordo es esta y esta, que no lo hago en frente de mis hijos, que hay un momento, un espacio y un lugar oportuno para eso. Y aquí es volver a retomar los puntos anteriores, el punto 2, y es mi matrimonio como prioridad. Y aquí hay 10 maneras que yo le saqué en un listado en las que tú puedes identificar rápidamente si tu matrimonio está siendo una prioridad. Entonces, primero, oran juntos cada día. 2, son intencionales sobre crecer juntos a nivel espiritual. 3, tienen conversaciones significativas entre ustedes cada día. 4, encuentran formas prácticas para servirse mutuamente. 5, con frecuencia se dan gracias el uno al otro. 6, desarrollan intencionalmente intereses en común. 7, avivan las llamas del romanticismo. 8, tienen citas a solas de manera permanente. 9, hacen viajes y planean cosas juntos sin sus hijos. Y 10, hacen ajustes regulares a su matrimonio cuando es necesario. Entonces, en esta parte de criar hijos seguros, la abordamos, digamos que posterior a un matrimonio saludable y fuerte y a tener las prioridades claras, porque cuando yo sé que tengo una relación fortalecida, que nuestras prioridades son claras, que estamos en la misma página, eso va a dar como resultado hijos seguros, hijos felices, hijos saludables. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que también es un muy buen complemento del matrimonio como prioridad, pero que también se extiende ya al terreno de la crianza y del modelo de crianza cuando nosotros tenemos o buscamos un mentor. ¿Qué es un mentor? Una persona que tiene más experiencia que yo en algo. En este caso estamos hablando de la crianza. Entonces, esa persona que tenga más experiencia en la crianza que yo. ¿Por qué es importante apoyarme en un mentor? Porque me permite aprender de aquellos que ya lo están haciendo bien. Entonces, a la hora de elegir un mentor, debo ser muy sabio de qué estoy buscando o qué quiero aprender en esa persona que me va a mentorear. Rodearme siempre de personas que admiro, que yo he visto cómo han criado a sus hijos, que he visto los frutos de su trabajo, que he visto los resultados, porque debemos quitarnos la mentalidad de que la crianza es algo que debemos asumir nosotros solos. Para eso hay muchas personas que están un poco más adelante en el camino y nosotros también podemos ser un referente a futuro de personas que de pronto apenas están iniciando un proceso del que nosotros ya estamos saliendo. Recibir esta información nos ayuda a lidiar con cada etapa, a resolver situaciones de una manera que de pronto nosotros no habíamos podido percibir. Entonces, hay que recibir esta ayuda con humildad, poder abrirle, digamos, siendo muy sabios con quién lo hacemos, abrirle las ventanas de nuestra casa, las puertas de nuestra casa a esta persona que nos va a ayudar y decirle, mira, realmente necesito ayuda, no sé cómo abordar esta situación, me está sucediendo algo muy repetitivo en este aspecto, estoy reaccionando de esta manera, no sé si lo viviste. Entonces, ser muy humildes para abrir nuestro corazón y manifestarle al otro nuestra necesidad y que esa persona pueda cumplir con el propósito de mentorear y ayudarnos con base a su experiencia y al trabajo que ya ha hecho con sus hijos. Entonces aquí uno de los ejercicios prácticos
que sería muy chévere es que se tomen un momento para enumerar ahí mismo donde están escribiendo 3 personas que les gustaría tener como mentores en su vida. Pensar en 3 personas a las que admiran por la forma como han criado a sus hijos, cómo toman decisiones asertivas, por lo que ustedes han visto, porque en este tema de la paternidad a veces es muy contradictorio cuando nosotros venimos de hogares rotos, donde nuestros padres están separados, querer, querer brindarle a nuestros hijos algo diferente con herramientas y elementos que nosotros nunca recibimos. Por eso es tan importante apoyarnos en el otro. Entonces, la invitación es que en este momento enumeres a 3 personas y además pienses en una cualidad que tú quisieras aprender de cada una de esas personas. Entonces, por ejemplo, bueno, tengo esta tía que yo veo que lo ha hecho muy bien, que Cristo es el centro de su vida, que lo ha hecho, que los frutos han sido extraordinarios, sus hijos son así, 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 me encantaría eso. Entonces, 3 personas y 3 cualidades, una de cada persona. Caro, no sé si de pronto me ayudas ahí contándome si a través del chat te dicen que ya está bien, pues pienso darles como un minutico, pero de pronto que no esté arrancando muy rápido. Listo, Eli. Acá estoy pendiente. Gracias. Bueno, todo lo que abordamos anteriormente nos va llevando a los 2 últimos puntos del día de hoy, y es que lo que modelamos sí importa. Nuestro comportamiento y nuestras acciones sí impactan la crianza de nuestros hijos. Lo mejor que nosotros podemos hacer como padres es andar con Dios para que nuestro caminar con Dios, nuestros hijos, nos vean obrar a través de la fe que nosotros prodigamos. Entonces, somos coherentes cuando ellos ven que en esa cotidianidad respondemos a las situaciones que se presentan en fe. Que ellos no solamente escuchen que nosotros lo decimos, lo profetizamos sobre otros, sino que vean en nuestras acciones esa coherencia con lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué están generando mis acciones en mis hijos? Es un momento de reflexión importante para que yo diga, esto que yo les estoy mostrando en la cotidianidad, de esta forma como los miro, como respondo, como contesto, como les pido las cosas, está siendo coherente con lo que yo espero formar en ellos. Porque en este punto es donde yo puedo enseñarle a mi hijo a conectar la fe con la vida real. Entonces, ven, me contaste que había un amiguito tuyo hoy en el colegio, triste porque se sentía solo, te acercaste a él, le preguntaste cómo se siente. No, mira, ¿qué te parece si mañana le llevas una tarjeta y te sientas a conversar con él y tienes la oportunidad de mostrarle que tú te preocupas por él, que lo quieres escuchar? No es lo mismo cuando yo vivo algo que cuando yo lo escucho. Los hábitos, las disciplinas espirituales, todo eso se forma con este tipo de cosas, porque entramos a ser un poco legalistas y eso ya no sirve de nada cuando yo quiero impartir algo en mis hijos a través de ese legalismo de lo tienes que hacer, lo tienes que cumplir, pero no hay una razón aparente para que yo lo haga. Entonces, la mejor manera de yo potenciar esas habilidades en mis hijos e imprimirlas en ellos es haciéndolo desde la casa. Es más, con los mismos miembros de la familia, honrándose entre ustedes, poniendo en práctica las características del amor, cómo le estamos sirviendo al otro, cómo estamos respondiendo, qué estamos haciendo. Bueno,
Dios puede hacer con nosotros lo mismo que nosotros queremos que Él haga con nuestros hijos. Entonces, lo que yo voy a hacer a través de este modelo de crianza es entregarles la percepción que yo ya tengo de quién es Dios como Padre y de cómo Dios puede ser ese Padre que ha sido para mí, en ellos, para ellos. Entonces, cuando yo tengo esa relación fundamentada en los principios bíblicos con ellos, en el momento de extrapolar todo eso a una relación espiritual va a ser mucho más sencillo ver materializadas esas cualidades de un buen padre en mi Padre Dios. Y esta es la mejor parte, y es que nosotros hacemos el evangelio real cuando ellos nos ven actuar con base a él en fe. Cuando ellos ven que si yo les digo en la cotidianidad, no te preocupes por eso, confía, haz una oración, que ellos puedan ver eso en mí. Cuando yo esté pasando por un momento difícil, por una situación angustiante, yo tenga la reacción que he querido formar en ellos. Y finalmente, es muy importante que conozcamos las características que Dios espera de mí como padre. Entonces, lo primero que Él quiere formar en mí al haberme hecho padre es que yo desarrolle un carácter piadoso. Y aquí es muy lindo cómo Él a través de esta etapa de nuestra vida nos permite escoger. Bueno, a lo largo de toda nuestra vida tenemos esta oportunidad de escoger entre el bien y el mal, pero cuando no hay ojos sobre nosotros es mucho más fácil tratar de disimular o desviar los propósitos verdaderos de nuestro corazón. Pero nuestros hijos son ojos que están ahí 24/7 siendo testigos de nuestro actuar. Entonces es muy lindo como a través de esta etapa yo desarrollo un carácter piadoso, mostrándole a mis hijos en total honestidad cómo elegir el bien en lugar del mal. Cómo devolver con bendición esa ofensa, ese insulto, eso que no me hizo sentir tan bien. Desarrollar relaciones fundamentadas en el amor. Ese es otro punto que Él espera que nosotros desarrollemos a lo largo de nuestra paternidad. Y es entrenarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en cómo amar a Dios y a otros con todo. Y eso también implica desarrollar un carácter o una vida de perdón, donde constantemente estamos abiertos a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a mostrarle al otro que aunque eso me haya herido, yo elijo el otro camino. Entonces, eso los va a llevar a ellos a tener una identidad clara a nivel espiritual, emocional, sexual, en lo que ellos son y están arraigados en Cristo. Y por último, quiere que desarrollemos una vida con propósito, y es que esa misión que Él ha trazado para nuestros hijos se cumple y se logre a través de sus vidas con los elementos y las herramientas que nosotros como padres les hemos ofrecido y les hemos brindado. Entonces, cuando yo tengo la Biblia como la base de mi modelo de enseñanza, esto me ayuda a mí a cumplir de manera responsable mi rol como padre. Y no solo de manera responsable, sino completa, integral. Respondo a todos los frentes, porque si bien lo hablábamos ahorita, es importante suplir necesidades, acompañarlos en tareas, nadie quiere hijos fracasados que no sean exitosos, eso es claro, pero ¿a qué le estamos dando prioridad? Entonces, que esta sesión de hoy nos sirva para identificar que nuestra simiente es Cristo, que si, como decía él en Mateo 6, en el Sermón del Monte, nosotros edificamos esa casa sobre la roca, todo lo demás va a ser complementario. Pero cuando brindamos a nuestros hijos una educación cristocéntrica, lo que va llegando nos va a nutrir, nos va a ayudar, va a ser un buen complemento, pero el centro siempre va a estar firme, nunca se va a mover. Entonces la invitación es esa, que nosotros podamos tomarnos este espacio teniendo en cuenta los elementos que acabamos de conocer, primero para compartirlo con nuestros esposos, conversarlo, evaluar cómo lo estamos haciendo, qué creemos que podemos hacer mejor, y también trazar entonces esas metas que nosotros queremos que nuestros hijos vayan alcanzando a lo largo de su proceso y su formación, para que sean personas que vivan una vida fundamentada en honrar a Cristo y cumplir el propósito que Él trazó para sus vidas.
Y me gustaría cerrar leyéndoles los 5 versos del Salmo 127, se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que se titula Todo depende de Dios. Y quiero que escuchen estos versos. La invitación es que lo hagan centrados mucho en su rol como padres, en el desgaste que implica, en la responsabilidad de la tarea, en todo lo que debemos sacrificar a lo largo de ese camino, pero como esto que Jesús ha plasmado para nosotros nos da descanso al saber que es algo que no hacemos nosotros solos. Dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Los hijos son la herencia que son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Entonces miren qué tan lindo es ver cómo todo este esfuerzo de construir, de vigilar, de acostarnos tarde, de trabajar por el pan, se ve reflejado al final con tener flechas en la batalla para que no seamos avergonzados, para que tengamos quien vele posteriormente por nosotros. Obviamente no es esa la intención con la que criamos para recibir algo a cambio de nuestros hijos, pero son unos frutos muy hermosos los que trae el hacerlo de manera cristocéntrica, porque a la hora de la verdad es la única manera. Entonces, espero que este haya sido un espacio de mucho provecho y de mucha reflexión para cada familia, donde realmente tengan la oportunidad de evaluar estos puntos para que en la próxima sesión vamos conectando todo lo que venimos viendo a esa meta final, que es identificar eso que estamos formando en nuestros hijos. Muchas gracias a todos. Caro, te doy la palabra. Bueno, Eli, aquí me piden que por favor repitas los 4 primeros tips de primero formar un cimiento y los siguientes. Perfecto, de la crianza intencional. Bueno, entonces soy intencional en la crianza cuando formo a mis hijos en un cimiento firme y sólido. Es decir, el plan establecido por Cristo para sus vidas. Ese es el punto número 1. Y por eso es que empezamos a abordar toda esta cristogogía o pedagogía de Cristo, que es la única que no está variando de acuerdo al contexto, la cultura, la realidad, sino que permanece. Entonces, 1, ese cimiento sólido. 2, enfocarme en el corazón de mis hijos más que en sus conductas. 3, ser el ejemplo principal de mis hijos. Y esto conectarlo mucho con el punto de la importancia de modelar y por qué lo que yo les modelo sí importa. Y lo último, mantener a Dios como centro de la crianza, no como un componente. Y eso implica un matrimonio cristocéntrico, un matrimonio como prioridad, que responde al modelo de Jesús. Y es algo que podemos también abordar mirándolo desde la perspectiva en la que, como si fuéramos en un carro. Y de un momento a otro, el papá le dice a la mamá, no, vete para atrás que aquí voy a poner a la niña. Es como darle a cada miembro de la familia el lugar que tiene. Y los hijos deben tener muy claro esa parte, de que si bien Dios ocupa el primer lugar, el segundo lugar no lo ocupan ellos, lo ocupa el cónyuge. Entonces, cuando ellos tienen ese mensaje claro, tenemos unas relaciones sanas y saludables, porque la raíz de muchos de esos problemas interpersonales y relacionales es esa, que hemos transmitido a nuestros hijos que la prioridad son ellos cuando en realidad debe ser nuestra pareja. Entonces, obviamente, Cristo, tu pareja y ahí sí tus hijos, pero que ellos sepan y tengan claro que ocupan ese tercer lugar.
Y no porque no sean importantes, sino porque es el orden que Dios ha diseñado para una familia. Y si Él así lo diseñó es porque así es perfecto y así debe ser. Entonces, que ellos sepan que esas cosas están establecidas de esa manera con un propósito. No porque a ti se te antoja, no porque tú quieres que así sea, no, sino porque hay un orden establecido por Cristo para que así se den las cosas. Listo, Eli, gracias. Bueno, quisiera abrir este espacio para preguntas. Por favor, no nos han colocado o no nos han escrito más preguntas en el chat. No sé si no tienen preguntas o si de pronto quisieran hacerlas de manera verbal, también nos pueden avisar para que les abramos el micrófono y les demos la palabra. ¿Listo? Mientras escriben las preguntas en este tiempito que nos queda, pues realmente es importante pues, recordar, como nos lo dice Elizabeth, que como padres nosotros desempeñamos una parte, un papel muy importante en el desarrollo de la vida espiritual de nuestros hijos. Ninguno de nosotros va a permanecer ni puede permanecer neutral en este sentido. Y pues en realidad nosotros tenemos que ofrecerles un modelo y de hecho lo hacemos de manera permanente con lo que en nuestro ejemplo les mostramos, con lo que decimos o no decimos, con lo que hacemos o no hacemos. Nosotros no vamos a poder garantizar ni el estilo de vida futuro, ni las creencias de nuestros hijos. Eso corresponde a algo que es una decisión personal de ellos, pero como papás sí nos corresponde, mientras están con nosotros en el hogar, moldear los principios y los valores que nosotros deseamos que ellos tengan. Como padres necesitamos ser claros en qué es lo que creemos, cuáles son los valores de la familia y realmente también pues una sugerencia es que ustedes hagan un listado como familia de los valores familiares. ¿Cuáles son los valores, así como nos lo decía Elizabeth en el test? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Que también lo hagamos con los valores de nuestra familia. ¿Cuáles son los valores que guían y dirigen nuestras acciones? ¿Qué es lo más importante para nosotros como familia? Para nosotros como papás sea algo claro y para nuestros hijos también. Un ejemplo es tratar a todas las personas como nosotros quisiéramos ser tratados, sea cual fuere su rol en la vida, con amabilidad, con respeto, porque sabemos que Dios a todos nos ha creado iguales. Otro valor podría ser perdonar a los demás, porque nosotros también esperamos y necesitamos ser perdonados. Otro valor puede ser confiar en Dios y tener una relación con Él personal e íntima. En fin, o sea, este tipo de valores tienen que ser claros tanto para nosotros como padres para que nuestros hijos también los tengan. Acá me hacen una pregunta. Dice, ¿en qué parte de la Biblia puedo sustentarles a los hijos que están en el tercer lugar? ¿En qué parte de la Biblia puede sustentarlo? ¿En qué parte de la Biblia puede sustentarle? ¿Con qué verso? Sí, un versículo pues eso es lo digamos que entiendo. Dice, a digamos que ver, espérame que tienes, aquí me explican un poquito más. Dice, no sé si se sale de contexto, pero ¿cómo hago para que el niño de 7? Ah, no, perdóneme. Es otra pregunta adicional. ok, bueno, no. Es claro para nosotros que Dios está en el primer lugar, amarás a Dios sobre todas las cosas, eso es claro. Y en Génesis, no recuerdo si es 6 o 7, que dice, por eso, Génesis, no, creo que es en No, el 9, Génesis, a finales del 9. Dejará al hombre al padre y a su madre y se unirá a su esposa. no, Entonces, en ese momento, es Génesis 1. Bueno, sí, no es sigue en y ya adelante. te... No recuerdo. Sé que está en Génesis, pero no recuerdo en qué capítulo. Yo creía que estaba como en el 8, No. Ya te pero, lo digo, ya te lo digo. pero el sustento bíblico vendría a ser ese, o sea, posteriormente a tus padres y a tu madre, cuando tú sales, pues a tu mamá y a tu papá, cuando sales de casa, digamos que esa persona número 2 viene a ser tu esposo.
pero un versículo bíblico como tal que justifique eso, pues que contenga ambas cosas simultáneas, no, pero en el estudio de la palabra te vas a dar cuenta que dentro del matrimonio la estructura es esa: Dios, tu pareja y tus hijos. Es Génesis 2:24, el de dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, seguimos acá. Permíteme con las preguntas. No sé si se sale de contexto, pero ¿cómo hago para que el niño de 7 años duerma solo cuando ya ha intentado de todo y siempre quiere estar en medio de nosotros? Entonces, eso no me está permitiendo compartir con mi esposo, ya que él llega tipo 6, 7 de su trabajo. Bueno, es muy importante anticipar la rutina. Recuerda que tú tienes una habitación, nosotros vamos a estar aquí. De pronto, si hay que hacer un entrenamiento a priori y es bueno conversarlo con tu esposo y con el niño presentes. Mira, este es el cuarto de tus papás, esta es la cama del papá y la mamá, esta es tu habitación, esta es tu cama, este es tu cuarto. Vas a estar aquí, si quieres mientras tú te duermes, yo puedo dejar tu puerta abierta 10 o 15 minutos, llegar a negociaciones donde él entienda que ustedes están ahí, que él puede acudir a ustedes si los necesita, pero que sepan que ese espacio de la habitación es de ustedes. Entonces también manifestarle, mira, cuando duermes aquí no dormimos cómodos, la cama es muy pequeña para los tres, es importante que tú duermas en tu cama, nosotros hicimos este espacio para ti con mucho amor, no nos vamos a ir, estamos pendientes de ti, Jesús te está cuidando, y que le pregunten si hay algo particular a lo que le teme, porque a veces en esa edad este tema del retroceso en cuanto a dormir solos se debe también a que se van generando nuevos temores. Entonces, ser muy claros al hablarlo con él, hay algo que te da miedo, hay algo que te asusta, y que él vea que no puedes separarlos a ustedes como equipo al tener ese tipo de comportamientos o conductas, como mi amor, entendemos que quieras dormir aquí, pero este no es el espacio, este es el espacio del papá y de la mamá. Y así como yo tengo un espacio contigo, así como tú a veces juegas con el papá y tienes un espacio con él, este es nuestro espacio. Entonces, hacerlo con mucho amor, pero ser muy claros y ayudarle a verbalizar si es que hay algún temor por el cual se está cambiando de habitación y darle solución. Si es que me da miedo la oscuridad, bueno, te voy a ayudar poniendo esta lamparita un momento, o es que me da miedo el closet, ven, vamos a abrirlo juntos, mira que no hay nada, quieres que lo dejemos abierto, como tratar de buscar una situación si es que es algo externo lo que lo está haciendo sentir así. Bueno, Elisa, mira, acá nos hacen otra pregunta. Ah, bueno, dice la mamá, dice que es estar solo, es el temor, que el niño tiene temor. Bueno, entonces es conversar mucho eso con él. Mira, nunca estás solo, Jesús siempre está contigo, empoderarlo realmente con cosas muy tangibles, con historias bíblicas contadas en respuesta a su capacidad de comprensión. Mira, tú sabías que hay adultos también, mira, a mí, sabes que hay cosas que también me dan temor, esta y esta, pero ¿sabes yo qué hago? Mira lo que yo hago. Lo que puedes hacer también es de pronto un objeto transicional, un objeto que pueda servirle, mira, ¿sabes que te voy a prestar mi almohada? O te voy a prestar esta cobijita que me gusta mucho para que te sientas mejor. Tratar como de darle pero, o sea, el primer mandamiento que dice, a través de otra cosa. Esa es la primera cita. Bueno, Eli, mira, acá hay otra. Dice, la niña, bueno, ¿recuerdas el caso de hace 8 días? 2 hermanas, una de 14, Sí. una de 9. Dice, la de 14 años quiere utilizar el celular todo el tiempo, cuando se lo pedimos se enoja y somos papás malos cuando se lo quitamos. Y cuando la mandan a hacer algún oficio de la casa, se compara con la menor diciendo que ella no hace nada, cuando en realidad a las dos les ponen a hacer actividades o labores de la casa de acuerdo a su edad.
¿El celular es de ella o es de los papás? Es de ella. Bueno, es muy importante que se establezcan acuerdos. Si yo voy a darte algo, hay que tener acuerdos previos. Entonces, o un condicionamiento, por decirlo así de manera muy, muy puntual. Si yo te doy este celular, yo te voy a decir en qué horario puedes usarlo, te voy a decir a qué aplicaciones puedes acceder, yo voy a tener tus contraseñas, yo voy a tener tus datos. Ella debe tener muy claro que a través de eso la estás cuidando, que los límites son para eso, para preservar eh, su vida y para garantizar su bienestar. Entonces, primero, que hayan unos acuerdos estipulados, que ella sepa, porque no es lo mismo cuando a mí me dan un dispositivo y yo sé que lo puedo usar, digamos, en cierto momento del día y que de la nada me lo quiten, es como, ¿por qué? Entonces, no sé si de pronto ustedes lo están usando como método disciplinario al quitárselo, como, estás haciendo tal cosa, entonces dame tu celular. Es muy importante que sean ahí estratégicos en cuanto a, le anticipamos y no se cumplió, entonces tomo una acción o realmente el uso del celular es este y si no han hecho esos acuerdos, que tomen el celular y lo hagan. Mira, cuando te dimos este celular no hicimos esto contigo, cometimos este error, pero es muy importante que tú sepas que puedes usar el celular solamente en este horario, que cuando se termine el horario lo debes poner acá, que no lo debes volver a tomar sin permiso y que eso tenga unas consecuencias previamente también establecidas. Tú sabes que si incumples el horario del celular, al día siguiente no vas a tener celular. Tú sabes que si accedes a una aplicación a la que te dije que no debes acceder, esta va a ser la consecuencia. Te voy a quitar el celular. O sea, ser consecuentes con lo que ella está haciendo y con lo que le estamos poniendo en las manos. Entonces, si yo sé que ella no tiene la total autonomía para manejar un dispositivo como un celular con internet y acceso al mundo, las los acuerdos que yo haga previamente con ella son muy importantes para que ella sepa cuándo sí y cuándo no, por qué sí y por qué no. Lo otro es con relación a su hermana, que sean muy claros en cuanto a la edad. Mira, a ti te pedimos que hagas cierto tipo de tareas con base a tu edad. Y segundo, no te corresponde a ti asumir nuestro papel de papás. Nosotros somos los papás. Nosotros somos los que decimos si tu hermana está cumpliendo o no. O tú quieres que yo llame a tu hermana para que tu hermana nos diga si tú estás haciendo o no las cosas. ¿Tú quieres que tu hermana asuma contigo el papel de papá y mamá? No, entonces no lo asumas con tu hermana porque ese no es tu papel. Y segundo, preocúpate por hacer tu parte, tu responsabilidad, lo que tú debes hacer, que nosotros nos preocupamos y nos encargamos de garantizar que tu hermana sí lo haga. Entonces, que ella tenga muy claro que lo que ella hace y su responsabilidad y su deber no está condicionado a lo que su hermana hace. Y tampoco a el hecho de que les esté haciendo un favor o de que es súper querida porque está limpiando. No, que ella sepa que esa es su responsabilidad y que lo debe hacer por ella misma, porque es una casa que también habita, en la que ella también está, en la que vive, de la que disfruta. Entonces, ir estableciendo esos parámetros para que ella vea y a medida que vaya creciendo y madurando, que el hecho de tener una responsabilidad no está condicionado a que el otro la cumpla o no. El otro debe dar cuentas en su momento a los papás teniendo en cuenta lo que ellos determinen. Ella se debe preocupar por su tarea, pero eso se soluciona súper fácil con diálogo, pero siendo muy directos con ella, como mira, esta no es tu tarea, este no es tu papel. Gracias, Eli. Mira, yo quisiera agregar con respecto a lo que tú mencionas de este caso de las hermanas, algo que como papás necesitamos pues como aceptar y entender, y es que nuestros hijos siempre van a hacernos sentir incómodos o mal porque les ponemos límites, pero los límites son una prueba de amor nuestro hacia ellos. Entonces no podemos permitir que ellos nos manipulen emocionalmente por colocarles los límites que nosotros como papás sabemos que ellos necesitan. La verdad es que si nosotros como papás le entregamos un aparato tecnológico a nuestros hijos, es porque confiamos en que ellos van a utilizarlo de la manera adecuada y siguiendo las normas de la casa, siguiendo todos esos acuerdos que nosotros ya hemos puesto al principio. Nosotros somos los papás
y pues en nuestro rol de padres necesitamos que pues poner los límites y que ellos entiendan que nosotros somos los que determinamos las reglas y damos la posibilidad a acuerdos. No somos autoritarios, pero sí somos autoridad en nuestra casa. Entonces, si nuestros hijos no demuestran el compromiso y el manejo adecuado de estos aparatos, entonces nosotros como papás necesitamos tomar la decisión, claro, con previo acuerdo, con previo aviso, de listo, si tú no lo vas a manejar en los parámetros y en los términos en los que yo como tu papá te lo digo, sencillamente pierdes esa El libertad acceso. que yo te había dado a este aparato. ¿Por qué? Porque nosotros se los regalamos como algo que creemos que va a ser en beneficio de ellos, pero resulta que termina siendo un perjuicio tanto para ellos como para la familia. Entonces, si hay, como dice la palabra de Dios, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Entonces, si ellos no aceptan que el uso adecuado es de acuerdo a las reglas que nosotros como papás estamos dándoles como familia, en la familia, sencillamente pierden esa libertad que se les había dado. ¿Listo? Entonces, ya eso necesitan ustedes entenderlo o necesitamos como papás entenderlo y llevar a nuestros hijos, adolescentes y niños también a hacerlo. No es una tarea sencilla porque ser papás no es sencillo. Alguna vez leí yo un libro de un psicólogo que decía, cuando tu hijo te diga que te está odiando porque estás disciplinándolo o corrigiéndolo, estás haciendo bien la tarea. Suena fuerte, suena duro, pero nuestros hijos nos están diciendo que lo estamos haciendo bien, obvio, sin salirnos de los límites del amor. Bueno. Y complementando eso, Caro, que tú dices, es muy importante que tengamos presente que aunque estemos o tengamos el deseo de implementar un modelo de educación cristocéntrico, eso no significa que no vamos a tener inconvenientes, que no vamos a cometer errores, que en el camino no se van a presentar situaciones difíciles, retos. Como tú bien lo decías, es una tarea que requiere de todos nuestros sentidos, compromiso, responsabilidad. Entonces, que no desistamos en la tarea de responder como Jesús espera que respondamos frente a esta tarea que nos ha sido dada. Bueno, yo quisiera, pues antes de terminar y de leerles un poema relacionado con esto de la crianza de los hijos, quisiera devolverme un poquito a la pregunta como del orden de prioridad de padres, hijos, bueno, primero Dios, luego el esposo, la esposa, la pareja y luego los hijos, porque la verdad es que nosotros no podemos encontrar un versículo que nos dé esa jerarquía, no lo podemos ver así en la Biblia como tal, o sea, escrito de esa forma así específica, pero nosotros sí podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 6:5, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, bueno, lo que ya nosotros sabemos que es el primer mandamiento, pero también podemos ver el ejemplo de Abraham cuando Dios le pidió a Isaac como una muestra de obediencia y también de creer en Dios, en su promesa, le pidió a su hijo, ¿sí? Dios en ese momento le estaba poniendo una prueba a Abraham y él no dudó en hacerlo, él cumplió y obedeció. Pero también cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo 3, en el versículo 2 y en el 4, cómo debe ser un hombre, un obispo, nosotros leemos, lo tengo acá, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Coloca primero irreprensible y en segundo lugar marido de una sola mujer, si lo queremos ver como en jerarquía. Y hasta el versículo 4 después dice marido de solo una mujer, sobrio, prudente, otra serie de características, y hasta el versículo 4 dice que gobierne bien su casa y que tenga bien a sus hijos. O sea, si el orden jerárquico fuera diferente, nosotros podríamos encontrar tal vez este listado en una posición distinta. ¿Listo? Pero lo otro que también necesitamos entender como papás es que
nuestro llamado es a tener a nuestros hijos, a multiplicarnos, pero ellos a su vez van a dejar a padre y madre. O sea, en ese mismo versículo nosotros encontramos que los hijos dejan a papá y mamá. Y no dice los hijos siempre se van a quedar con los papás. Si el orden fuera que los hijos estuvieran, o sea, que la prioridad en la familia son los hijos, entonces pues la orden de dejar a padre y madre no estaría, porque la relación tendría que permanecer así. No sé si estoy siendo clara en mi punto. Dejar a padre y madre hace parte de lo que estipuló Dios para el matrimonio y va a llegar el momento, como lo que sucede en el nido vacío, cuando los hijos se van y los que quedan son papá y mamá, y es por eso también de ahí la importancia de fortalecer esta relación. Bueno, voy a terminar con un poema de Emma Bombach. Tiene varias versiones, pero yo les voy a decir la que está acá. Dice, te amé lo suficiente como para preguntarte a dónde ibas, con quién y a qué hora regresarías a casa. Te amé lo suficiente como para insistir en que ahorraras tu dinero de bolsillo para que pudieras comprarte una bicicleta que hubiéramos podido adquirir nosotros. Te amé lo suficiente como para hacer que regresaras esa barra de chocolate con un pedazo menos y confesaras yo la tomé. Te amo lo suficiente como para dejar que vieras dolor, decepción y lágrimas en mis ojos. Te amé lo suficiente como para dejarte trastabillar, caer y sentir dolor. Pero sobre todo te amé lo suficiente como para decir no, aunque me odiaras por ello. Esas eran las batallas más difíciles de todas. Estoy contenta de haber ganado porque al final tú ganaste también. Bueno, este es un poema que da un panorama amplio de nuestro rol como papás. Vamos a adjuntar este poema al final del video para que ustedes también lo tengan, ¿listo? Y pues no sé si Eli tienes algo más para agregar, ya no veo más palabras y pues si no terminamos orando. No, agradecerles a todos, a ti, Caro, por el espacio y no, nos vemos si Dios quiere el próximo sábado. Bueno, entonces muchísimas gracias, Elizabeth, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu disposición. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias porque tú no nos dejas solos en esta tarea que nos has delegado. Sabes que tenemos las capacidades para hacerlo, pero también sabes que no podemos hacerlo solos. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos en cada momento, que seas controlando nuestras emociones, que nos permitas moldearle a nuestros hijos con nuestro actuar, eso que tú esperas de nosotros como padres para que ellos en un futuro también sean tanto unos hijos tuyos como unos padres que modelen su fe a sus propios hijos. Yo te pido, Señor, por estos papás que están conectados, que están demostrando que se interesan por el bienestar de sus hijos, por el amor que te tengan a ti. Y te pido, Señor, que seas guiándolos en cada momento de sus días, de sus vidas, de su crianza, para que cada día nos parezcamos más a ti. Te pido, Señor, también que guardes sus vidas en esta semana, que nos sigas protegiendo, que les des sabiduría para guiarlos en sus tiempos de colegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima semana. Dios mediante. Muchas gracias. Cara, ¿dónde puedo encontrar el poema? El poema, es un libro que tenemos nosotros, pero yo se los puedo enviar. Igual lo vamos a adjuntar con el video, ¿listo? Si quieren de pronto. ¿Con cuál video? Lo que pasa es que nosotros hacemos video de estas charlas y lo subimos en YouTube. ¿Cómo la puedo encontrar? No sé. Busca, a ver, Emma. No, ¿cómo puedo encontrar el video de esta charla para entonces cogerlo de ahí?
Lo estamos subiendo en el canal de YouTube de Maná Devocional como Padres 24/7. Ah, listo, Caro, muchísimas gracias. Bueno, ¿No tiene el nombre del poema, Caro? Perdón, el nombre del autor del poema, ¿no? sí, Emma Bombech. Ok. Perdón, Erma Bombech. Erma Bombech. Bombech. Ok, perfecto. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias.